El set estaba en silencio. Las luces ardían y todas las miradas estaban fijas en ella. Pero lo que sucedió a continuación perseguiría a Lee Remick por el resto de su vida. Para una actriz que había cautivado al público con su belleza y con un talento crudo y magnético, aquello se suponía que sería solo otra escena, otro día más, en el dorado mundo de Hollywood. En cambio, se convirtió en el momento que, más tarde, ella misma diría que casi la llevó a dejarlo todo. ¿Qué podría empujar a una estrella nominada al Oscar, adorada por millones, al borde de abandonar la carrera por la que había luchado con tanto empeño? Hoy vamos a recorrer el camino que llevó a ese día fatídico, entrar de lleno en ese instante y descubrir cómo cambió para siempre el rumbo de la vida y el legado de Lee Remick. Lee Remick no entró a Hollywood de manera tímida, sino que llegó plenamente formada. En 1957, Elia Kazan la eligió para A Face in the Crowd, como Betty Lou Fleckum, una animadora de pueblo que hace girar su bastón y que llama la atención del peligrosamente encantador Lonesome Rhodes, interpretado por Andy Griffith. Sobre el papel, Betty Lou podía haber sido un personaje olvidable, pero Lee le dio ingenio, un toque de cálculo sutil y una sensualidad natural que hizo que todos la notaran. La respuesta de Hollywood fue inmediata. En pocos años ya trabajaba con Paul Newman, Steve McQueen, Gregory Peck y Jack Lemmon, igualando su presencia con una combinación poco común de elegancia y autenticidad emocional. Elegía papeles con peso, como en Anatomy of a Murder, donde interpretó a la sensual y descarada Laura Manion, o en Days of Wine and Roses, donde su devastadora interpretación de una esposa alcohólica le valió una nominación al Oscar. Trabajaba con precisión y dignidad, evitando el juego de la celebridad alimentado por los chismes, y se convirtió en una de las actrices más respetadas de su época. Por eso mismo, la escena a la que estamos a punto de llegar, la que casi la lleva a abandonar la actuación, le golpeó con tanta fuerza. A comienzos de la década de 1970, Lee Remick ya había consolidado su lugar en Hollywood como una mujer que no solo interpretaba a sus personajes, sino que los habitaba. Así que, cuando llegó la oferta para un papel en un drama intenso y cargado de emoción, parecía casi inevitable que aceptara. La película estaba dirigida por un hombre con fama de extraer interpretaciones que permanecían en la mente del público mucho después de que aparecieran los créditos finales. En ese momento, Hollywood atravesaba un cambio creativo. El sistema de estudios aflojaba su control y los directores empujaban los límites, tanto en los temas que abordaban como en las exigencias emocionales que imponían a sus actores. Los guiones se volvían más crudos, las historias más oscuras y el apetito por la autenticidad era mayor que nunca. Para una actriz como Lee, que siempre había preferido la verdad al artificio, este era el tipo de desafío que podía elevar aún más su carrera. También estaba la tentación silenciosa, el tipo de papel que, si se manejaba bien, podía valer oro. Sobre el papel, era irresistible. El guión prometía un personaje profundamente complejo, una mujer atrapada en medio de una historia que hablaba tanto de la fragilidad humana como de los acontecimientos que movían la trama. Las apuestas emocionales eran altas. No se trataba solo de entretenimiento, sino de un material que pedía al espectador enfrentarse a verdades incómodas. Y para Lee, que había construido su reputación afrontando papeles difíciles sin pestañear, parecía un encaje perfecto. Lo que no podía imaginar entonces era cuánto le costaría ese compromiso. La intensidad de la historia no era de esas que desaparecen cuando el director grita «corte». Era del tipo que se aferra, que se mete bajo la piel y se niega a soltarte. Desde el inicio del rodaje, el ambiente en el set reflejaba el peso del material.
Los días eran largos, y no solo en horas, sino en desgaste emocional. Las escenas a menudo le exigían mantenerse en un estado de vulnerabilidad constante, lo que significaba que tenía pocas oportunidades para relajarse entre toma y toma. El tema era pesado y, aunque Lee ya había enfrentado guiones desafiantes, había algo en la naturaleza implacable de este que comenzó a desgastarla. Sus compañeros de reparto comentarían después que, aunque seguía siendo tan profesional como siempre, había momentos en los que parecía retraída, como si se estuviera preparando en silencio para lo que estaba por venir. Hubo señales sutiles de que no estaba del todo cómoda con la visión del director. Él tenía una manera de insistir, de pedir una toma más, no porque hubiera un error técnico, sino porque quería romper la barrera y llegar a algo más crudo, más expuesto. Y aunque Lee entendía el valor de ese enfoque en teoría, hubo ocasiones en las que la línea entre actuación e invasión personal se sentía demasiado delgada. Aún así, no expresó su incomodidad abiertamente. No era su estilo. Siempre había creído en dar lo que el papel requería, confiando en que su propia fortaleza la sostendría. Lo que aún no sabía era que la escena que se avecinaba, la que todos sabían que sería el corazón emocional de la película, le pediría más de lo que jamás había entregado, y la dejaría preguntándose si el precio de esa autenticidad valía realmente la pena. Era uno de esos días en el set que se sienten en los huesos antes de que las cámaras empiecen a rodar. El aire estaba cargado. Las luces ardían, y sobre el equipo flotaba un silencio casi antinatural. La gente hablaba en voz baja, con ese tono contenido que se escucha en lugares donde todos saben que algo importante, quizá incluso volátil, está a punto de suceder. El set estaba meticulosamente preparado, cada detalle en su lugar, pero la disposición de las cámaras lo hacía parecer más una sala de interrogatorio que una escena de película. El director de fotografía había elegido un encuadre cerrado, casi asfixiante, tan próximo que captaría cada destello en la expresión de Lee, cada respiración. Desde fuera, era una decisión artística, intimidad, inmediatez. Pero para la persona dentro de ese encuadre, significaba que no había dónde esconderse. Lee había ensayado la escena durante días, pero los ensayos son un territorio más seguro, un lugar donde el suelo está marcado con cinta adhesiva, la luz es más suave y aún existe un espacio para respirar entre uno mismo y el personaje. En el ensayo podía tomar las curvas emocionales con calma, mirando el guión como una brújula para encontrar el camino de regreso. Sabía desde que lo leyó que esta escena sería exigente. Las palabras eran pesadas, las emociones ya afiladas. Lo que no previó fue cómo el director planeaba mover la meta en cuanto las cámaras empezaran a rodar. Justo antes de la primera toma, él la llamó aparte. Su voz bajó a ese registro medido, casi conspiratorio, que algunos directores usan cuando están a punto de doblar una regla no escrita. Se colocó más cerca de lo necesario, con la cabeza ligeramente inclinada, como si compartieran un secreto. No pienses en las líneas, le dijo. Solo siéntelo, deja que te pase. Era el tipo de frase que suena electrizante cuando eres joven. Una promesa de verdad artística. Pero Lee ya tenía la experiencia suficiente para reconocer su significado oculto. Voy a empujarte más allá de lo que has aceptado, y no quiero que me detengas. Ella asintió levemente, ocultando el destello de inquietud. Cuando las cámaras empezaron a rodar, dejó de sentirse como una escena y empezó a sentirse como una exposición. El aire en el set parecía más espeso, casi difícil de inhalar. Cada compás de la secuencia era un lento despojo, un duelo y una humillación.
íntimos reducidos hasta algo crudo y desprotegido. No se puede fingir ese tipo de apertura sin entregar un pedazo real de uno mismo. Y en medio de todo algo cambió. Gestos de su compañero de escena que no habían aparecido en los ensayos se colaron. Una cercanía física repentina, una mano aferrando su brazo un instante demasiado largo, la voz del director detrás de la cámara insistiendo, «¡Quédate ahí, quédate ahí!». Paz. El encuadre era cerrado, asfixiante, y no había dónde esconderse. Siguió adelante. El profesionalismo soldado a la memoria muscular, pero en lo más profundo la alarma sonaba. Miembros del equipo contarían después que se podía ver el cambio en ella en el segundo exacto en que se escuchó corten. No explotó, no confrontó. Simplemente se quedó inmóvil. Un operador de cámara recordaba, permaneció en su silla mucho rato después. Nadie quería ser el primero en hablar. La maquilladora que finalmente se acercó. Notó que le temblaban las manos al aceptar un pañuelo. Había entregado exactamente lo que el director había pedido, quizá más de lo que él mismo había imaginado, pero el precio estaba escrito con claridad en su rostro. Cuando al fin se levantó de la silla, no hubo salida grandilocuente, ni declaración alguna. Pero por dentro, sabía que algo se había desplazado. Había construido su carrera sobre la convicción de que podía atravesar cualquier tormenta emocional por un papel y salir intacta. Ese día le demostró que hay tormentas de las que no se sale del todo. Desde entonces cargó con un pensamiento nuevo, callado pero insistente. Tal vez esa industria a la que había dado tanto acababa de arrebatarle algo que nunca podría recuperar por completo. En los días siguientes, se movía por el set como alguien que arrastra un peso invisible para los demás. Sus colegas notaron que no estaba enfadada, exactamente, más bien vaciada. La chispa que solía encender sus ojos había desaparecido, reemplazada por una quietud distante. La última noche de rodaje se saltó las copas de despedida, ese ritual de desprenderse del papel entre risas y vino. En cambio, se fue a casa, aún con parte del maquillaje, y se sentó en su cocina mirando una taza de té que se enfriaba sin que la tocara. No era solo agotamiento físico, aunque lo sentía en cada hueso. Era un entumecimiento profundo, desorientador, como si hubiera dejado una parte vital de sí misma en ese set y no estuviera segura de querer volver a buscarla. Cuando la película llegó al público, hubo una distancia entre lo que los espectadores vieron y lo que Lee había vivido. Los críticos elogiaron la intensidad de su interpretación, algunos incluso la llamaron definitoria de su carrera, y unos pocos se preguntaron si la escena había ido demasiado lejos, insinuando cierta incomodidad, sin llegar a levantar del todo el telón. Pero Lee nunca dio entrevistas sobre el tema. Nunca usó la prensa para exponer sus sentimientos. Dejó que el trabajo hablara por sí mismo, aunque en privado la experiencia ya había cambiado su brújula. En los meses posteriores, se apartó de los papeles de alto voltaje emocional y explotación artística. Se veía en sus elecciones. Más presencia en películas para televisión, proyectos que permitían complejidad sin el mismo nivel de erosión personal. No fue un retiro dramático. Lee siguió trabajando con constancia, pero los tipos de personajes, los directores en los que confiaba, incluso el tono de las historias que aceptaba contar, todo reflejaba una línea silenciosa que había trazado. Aquella escena no terminó con su carrera, pero sí la redefinió. Desde entonces fue cuidadosa, no tímida, nunca eso, pero sí protectora. Conocía demasiado bien el costo de cruzar ciertos límites y no estaba dispuesta a volver a pagarlo. A medida que avanzaban los años 80, Lee Remick siguió trabajando con regularidad, aunque empezó a elegir proyectos con más cautela. Sus interpretaciones en filmes televisivos como Emma's War
1986, y Jessie, 1888, demostraron que su talento permanecía intacto, incluso mientras se orientaba hacia papeles más maduros y emocionalmente complejos. Aportó fuerza serena y autenticidad a personajes que reflejaban su propia experiencia vital, probando que la edad solo había profundizado su arte. Fuera de cámara, Remick mantenía una reputación de profesionalismo, gracia y amabilidad con sus colegas. Pero en 1989 recibió un diagnóstico devastador: cáncer de riñón. Fiel a su carácter, enfrentó la enfermedad con valor y dignidad, continuando su trabajo mientras se sometía a tratamiento. Sus últimas actuaciones, incluida la miniserie Jessie y su participación en The Women's Room, estuvieron marcadas por una intensidad silenciosa que muchos creen reflejaba su conciencia del tiempo limitado. Lee Remick falleció el 2 de julio de 1991, con apenas 55 años. Su muerte conmocionó a la industria y a los admiradores que la habían seguido desde sus primeros días en la pantalla. Llegaron homenajes de todo Hollywood y Broadway, celebrando no solo su belleza y talento, sino también su capacidad para dotar de humanidad y profundidad a cada papel. Su legado perdura en su obra cinematográfica y televisiva, que sigue siendo fresca y resonante décadas después. En una época en que muchas actrices eran encasilladas o descartadas al envejecer, Remick construyó una carrera definida por la inteligencia, la versatilidad y un poder sereno. Ya fuera interpretando a una joven novia frágil, una madre conflictuada o una superviviente férrea, dejó actuaciones que aún cautivan. Para quienes la conocieron solo a través de la pantalla, Lee Remick sigue siendo símbolo de un tipo raro de estrella de Hollywood, una que nunca necesitó del escándalo o del espectáculo para mantenerse vigente. Su arte hablaba por sí solo, y continúa hablando a nuevas generaciones de espectadores, asegurando que su nombre no se olvide. Y, ¿sabes? Para sentir de verdad el peso de lo que le ocurrió a Lee Remick aquel día en el set, no podemos quedarnos solo bajo el resplandor de las luces ardientes de Hollywood. Tenemos que rebobinar la cinta mucho antes de las cámaras, antes de los guiones, antes de las alfombras rojas, hasta Quincy, Massachusetts, en 1935. Allí nació Lee, en un mundo donde el aire llevaba la mordida fresca de los inviernos de Nueva Inglaterra y las casas parecían erguirse un poco más rectas, como si fueran conscientes de su propia historia. Su padre, un hombre de comercio y autoridad tranquila, dirigía una tienda por departamentos, mientras su madre se movía en el resplandor del teatro local, pisando escenarios pequeños que olían a serrín y maquillaje teatral. Significaba que, desde sus primeros días, Lee absorbía dos mundos a la vez: la firme estabilidad de los negocios y la magia fugaz y brillante de la actuación. No era el tipo de niña que irrumpía en una habitación reclamando atención. Se movía con una gracia deliberada, observando primero, hablando después, y siempre dando la sensación de que, entre tanto, había visto a través de ti. El ballet fue su primer lenguaje verdadero. Horas en la barra, aprendiendo no solo la mecánica del movimiento, sino la disciplina de la quietud, el hilo invisible de control que atraviesa cada gesto elegante. Después vino la formación teatral, y llevó esa misma precisión a su actuación. Quienes la enseñaban lo notaban de inmediato. Aquí había una joven que podía dominar un escenario sin alzar la voz, cuya postura y presencia hacían que incluso sus silencios parecieran vivos. Tenía porte, sí, pero también algo más raro: una suavidad que te atraía sin necesidad de pedirlo. Es casi cruel, si lo piensas bien. Esa suavidad, ese instinto de mantener siempre abierta la puerta a su propia vulnerabilidad,
era lo que hacía a Lee magnética en la pantalla, lo que le permitía mostrar verdades que otros actores apenas insinuaban. Pero también fue lo que la dejó expuesta, décadas después, cuando las cámaras capturaron no solo su interpretación, sino algo mucho más personal. En aquellos primeros días en Quincy, girando con zapatillas de ballet y memorizando líneas en la quietud de su habitación, ella creía que podía entregarse por completo a un papel y aún así salir intacta. Durante mucho tiempo tuvo razón, pero si colocas la imagen de esa niña soñadora en Massachusetts junto a la de la mujer que años después se sentaba sola en su cocina, con una taza de té enfriándose intacta frente a ella tras la escena, ves el cambio. La inocencia se curva hacia la experiencia, y la experiencia, con el tiempo, se asienta en algo más pesado, más silencioso. La grandeza de Lee fue que nunca dejó que esa puerta se cerrara por completo. Pero mantenerla abierta tuvo un precio, y los aplausos, por atronadores que sean, nunca logran cubrirlo del todo. Al final, aquella escena tan comentada no fue solo un capítulo de su carrera, sino un punto de inflexión silencioso. Reveló el costo oculto de una interpretación que iba mucho más allá del guión. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional, siguió trabajando, demostrando un tipo de valentía callada. Su legado no se limita únicamente a los papeles que interpretó, sino también a la mujer que enfrentó esos momentos de frente, mostrando que detrás de cada línea pronunciada en la pantalla hay un corazón humano que lo siente todo. Y ahora te dejamos con esta pregunta: ¿cuándo el arte exige demasiado del artista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las historias no contadas detrás de los momentos más inolvidables de Hollywood.